Saludos desde esta frontera confinados. Hoy tenemos al catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, una de las personas que mejor conoce nuestra Constitución, toda la Constitución, no solamente un trozo, como le ocurre a esos que se llaman hoy constitucionalistas. Ha sido rector de la universidad, ha sido responsable de la elaboración de muchas leyes y es una de las personas que mejor conoce el papel de la monarquía en nuestro país. Profesor, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la frontera. Gracias a ti. Una primera pregunta. Usted utiliza a menudo la metáfora de la Constitución como una jarra cuarteada y la monarquía como un tapón que la sostiene. ¿Cómo funciona ese intercambio? Vamos a ver. La Constitución española es una constitución mediante la que se produce una restauración de la monarquía que se presenta como transición a la democracia. Es decir, en España hemos tenido una restauración de la monarquía, una segunda restauración. La primera se produjo en 1876, después de la gloriosa y de la Primera República. La segunda se ha producido en 1947. En 1947, con la ley de sucesión a la jefatura del Estado, cuando se define a España como reino por el general Franco. En un momento de problemas, ¿no? Claro, forma de librarse de la presión tras la Segunda Guerra Mundial, tras la caída del régimen de Hitler y de Mussolini, etc. Entonces, ahí es cuando se produce la restauración de la monarquía. De la monarquía como forma de sacarse la presión que tenía el régimen del general Franco. En 1956, ante la crisis de 1956, se vuelve a redefinir España como monarquía en la Ley de Principios del Movimiento Nacional. Y en 1967, preparando ya la sustitución de Franco en la Ley Orgánica del Estado, se habla ya del príncipe heredero. Se habla de la posibilidad de que el príncipe heredero sustituya a Franco en caso de enfermedad, ¿no? Entonces ahí hay una restauración. Y esa restauración es la que dirige, tras la muerte de Franco, el proceso que acabará en la Constitución del 78. Por lo tanto, hay una restauración de la monarquía y una monarquía que tiene un problema de legitimidad inmenso, porque no tiene más legitimidad que la que le da Franco, es decir, el resultado de una rebelión militar frente al régimen democráticamente constituido de la Segunda República, y que necesita una legitimidad de alguna manera para continuar. Y entonces ahí viene la transición a la democracia. Pero la transición a la democracia, entonces, se presenta, ¿cómo se resuelve la crisis de legitimidad? Pues disfrazando la restauración de transición a la democracia. Nosotros no estamos restaurando la monarquía, estamos transitando la democracia, y es el monarca el que trae la democracia. Es el monarca el que trae la democracia. Te decía, Javier, si me permites que te interrumpa, los defensores de este proceso, los defensores de que el rey es el piloto del cambio, dicen que en la ley para la reforma política ya se incorporaba al rey ahí y que los españoles lo votaron y que también al votarse la Constitución pues estaba legitimando a la monarquía. Bueno, ese es un argumento falaz, ¿no? Eso es la restauración se ha producido. La restauración se ha producido y es la restauración la que dirige, con un presidente del gobierno designado por el rey Juan Carlos, son los que dirigen la transición, el proceso de transición. Y lo hacen con la ley para la reforma política y con el Real Decreto Ley de marzo del 77, en el que se establece el sistema electoral para la designación del Congreso de los Diputados del Senado. Es decir, que los dos elementos centrales más importantes del sistema de poder de la Constitución del 78, la jefatura del Estado monárquica y las Cortes Generales con su sistema electoral, están definidas preconstitucionalmente. Una por Franco directamente, restaurando, y otra por las Cortes franquistas, aprobando la ley para la reforma política, y después un gobierno preconstitucional, el gobierno Suárez, que aprueba las normas electorales. Todo eso sigue vivo. Todo eso sigue vivo. Y eso no se modifica en lo más mínimo en el proceso constituyente del 78. Las Cortes Constituyentes incorporan el contenido de la ley para la reforma política en la composición de las Cortes Generales. No hay debate sobre la monarquía. La restauración de la monarquía es un dato previo a e indisponible para las Cortes Constituyentes, y el sistema electoral sigue siendo el mismo del decreto ley. Entonces, hay elementos preconstitucionales, predemocráticos,
que se insertan en la Constitución democrática y que condicionan, evidentemente, el ejercicio del principio de legitimación democrática. Y lo limitan. Un elemento que tú insistes mucho es en la desviación calculada del sistema electoral, que permite un bipartidismo, y algo que también hemos olvidado, y es que en las elecciones del 77, por si acaso esa desviación calculada no funcionaba, el rey pudo elegir a 42 senadores reales. No, y porque el Senado, además, con el sistema electoral del Senado no había ninguna duda. El sistema electoral es una negación del principio de igualdad. Hay una desviación calculada del principio de igualdad. Es decir, en España, la monarquía española tradicional siempre ha descansado en una devaluación de las Cortes Generales. O sea, la monarquía española ha sido un sistema constitutivamente corrupto en el sentido de que solamente podía vivir con un principio representativo corrompido. Y por eso las Cortes Generales se resolvían mediante un sistema electoral que era un sistema electoral que estaba plenamente corrompido, ¿no? Entonces, como lo dijo Cánovas, lo reconoció expresamente cuando se hace la ley para el sufragio universal en 1890, en el Pleno del Congreso de los Diputados, Cánovas dice, a mí no me da miedo el sufragio universal, yo sé cómo se maneja esto. Yo lo único que digo es que es la forma menos digna de obtener la voluntad popular, porque todos sabemos que esto solamente funciona con base en la corrupción. Y cuanto más general sea el sufragio, cuanto más universal sea el sufragio, más universal tiene que ser la corrupción. Entonces, eso fue así hasta 1931. Uno de los motivos por los que en 1931, con una manifestación tan oblicua del sufragio universal como son las elecciones municipales, condujeron a la República, fue porque en las capitales de provincia, no en el conjunto del país, en las capitales de provincia ganaron las candidaturas republicanas y todo el mundo entendió que era el único sitio donde había sufragio de verdad, que todo lo demás era pura corrupción, ¿no? Entonces, esto que había existido a lo largo de toda la historia de España se introduce en la Constitución del 78 de una manera civilina. No se puede introducir la corrupción tal como existía antes, pero hay que introducir un poquito de corrupción para garantizar que la restauración de la monarquía no se va a poner nunca en cuestión. Y eso es lo que se hace con la desviación calculada del principio de igualdad en el Congreso de los Diputados y con la negación del principio de igualdad en el Senado. Y ahí las tenemos, y claro, ese principio de legitimación democrática devaluado y condicionado y subordinado al principio monárquico es lo que hace imposible la reforma de la Constitución y que este sistema no tenga capacidad de renovación ninguna. Ahora te pregunto sobre eso. Quizá hay una trampa más añadida, y es que las primeras elecciones generales son del 77, la Constitución es del 78 y hasta el 79 no hay elecciones municipales en nuestro país. Sí, bueno, eso es en España se le tenía miedo desde el 31, se tenía mucho miedo a las elecciones municipales, ¿no? Claro. Tenía mucho miedo a las elecciones municipales porque realmente se sabía lo que había pasado en aquella ocasión, ¿no? Entonces, primero vamos a asegurar el Estado, vamos a asegurar el control de las Cortes Generales y después ponemos en marcha las elecciones municipales, ¿no? Porque, entre otras cosas, ya además se partía de 77, 79, de un bipartidismo que ya empezaba a tener ciertas hechuras, que empezaba a tener cierta consistencia y que evidentemente eso se proyectaría después en las elecciones municipales, donde el sistema bipartidista funciona exactamente igual, ¿no? Tú siempre planteas que la Constitución es irreformable y dejas entrever en tus trabajos, en tus libros o en tus entrevistas que lo que tiene que hacer la monarquía de alguna manera es implosionar, ¿no? Porque constitucionalmente es prácticamente imposible por cómo se desarrolla la reforma constitucional o por el papel que desempeña el rey en nuestro sistema constitucional. Sí, yo creo que mientras tengamos monarquía, aquí no hay reforma de la Constitución y por tanto no hay renovación. No hay renovación de lo que es el sistema constitucional, el sistema político, ¿no? Entonces, el problema es que si salta la monarquía ya no hay renovación, ya tenemos que ir a un proceso constituyente nuevo, ¿no? Pero La monarquía es el fusible. Ya, pero la irreformabilidad tiene que ver con los 2/3 que pide el artículo 168 o dónde reposa. No, la irreformabilidad es política, no es jurídica. O sea, en Alemania se exige 2/3 para la reforma de la Constitución y se ha reformado la Constitución en 62 ocasiones. La reforma de la Constitución es un problema político. Es un problema político. En España no se ha hecho nunca. En España no se ha reformado nunca la Constitución.
Y no se ha reformado nunca la Constitución porque nunca hemos sido capaces de ponernos de acuerdo, nada más que cuando no tenemos más remedio que ponernos de acuerdo. Cuando no tenemos más remedio que ponernos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo y hacemos una Constitución, pero una vez que la hemos hecho, ya somos incapaces de renovar la Constitución, de ponernos de acuerdo para renovarla. Eso ha pasado, sí, ¿por qué? Por la monarquía. Vamos a ver, en todos los países, en España, en Europa hay dos tradiciones en lo que a la reforma de la Constitución se refiere. Una es la tradición monárquica de las monarquías parlamentarias del norte de Europa, que fueron monarquías parlamentarias en el momento del tránsito del antiguo régimen al Estado constitucional, es decir, en la primera mitad del siglo XIX, y en esas monarquías se ha ido reformando la Constitución periódicamente sin ningún tipo de problemas. Y por eso no ha habido nunca vacíos constitucionales, sino ni rupturas constitucionales, ¿no? Entonces, en los países en los que la monarquía continuó siendo una forma política en la que el rey jugaba un papel importante, no se hicieron reformas de la Constitución cuando eran monarquías. Y cuando llega el sufragio universal y saltan por los aires las monarquías y esos estados se convierten en república, entonces es cuando se empiezan a hacer reformas de la Constitución. Es decir, la reforma de la Constitución es una tradición republicana en Europa, excepto en los países del norte europeo de la monarquía parlamentaria. ¿Qué es lo que ocurre en España? Que en España pues no hemos sido ni monarquía parlamentaria y hemos echado a la monarquía en 2 ocasiones, pero la hemos restaurado en 2 ocasiones. Regresado. Y entonces las monarquías no se reforman. Las monarquías, el principio no es un problema de monarquía, es un principio monárquico. O sea, la monarquía es compatible con el Estado constitucional. Las monarquías del norte de Europa están ahí, porque ninguna de ellas es portador de un principio de legitimidad propio que pueda competir con el principio de legitimidad democrática o que pueda condicionar. El problema de España es que existe un principio monárquico que condiciona al principio de legitimidad democrática y le impide renovarse. Ese es el problema. En España no tenemos una monarquía parlamentaria como las demás monarquías parlamentarias. No, supongo que por eso... un discurso como el del 3 de octubre es inimaginable en ninguna monarquía parlamentaria. Una monarquía parlamentaria. Pero eso, el rey Juan Carlos aparecía en Wikileaks. Claro. Como un elemento de presión, sí, como una persona que tenía. Y entonces, bueno, lo que hemos Urdangarín iba a pedir dinero en nombre del rey y se lo daban los representantes democráticos de los españoles. En fin, las barbaridades que estamos viendo ya. Ahora vamos a entrar a eso, pero antes quería plantearte dos cuestiones previas. La burguesía española en algún momento podía haber dejado caer al rey Juan Carlos porque se convertía en una lacra. Sin embargo, no terminaba de hacerlo. ¿Por qué crees que hay esa vinculación entre la burguesía española, que también está inserta en el capitalismo internacional de una manera tan débil, y la monarquía? Bueno, la monarquía forma parte, es un elemento clave del sistema de poder que se configura después de... Bueno, viene del régimen de Franco, de la reacción frente a lo que fue la Segunda República, que es la única vez que se ha ejercido el poder constituyente de una manera clara por el pueblo español. Ustedes quieren, ahora se van a enterar ustedes. Y la reacción fue una reacción brutal. Y eso se prolonga durante 40 años y esos 40 años organizan lo que es la transición a la democracia con una restauración monárquica que es el elemento de garantía para el sistema de poder que se había ido configurando durante el régimen de Franco. Y ese está ahí. ¿Y tú crees que si cae la monarquía, cae ese régimen cortesano del capitalismo de amiguetes que decimos coloquialmente? Hay un riesgo muy grande. Desde luego no, sería un cambio que no sabemos, porque ya cuando se produzca ya veremos a ver qué es lo que se produce. Pero está claro que en España va a haber una defensa de la monarquía brutal, ¿eh? Va a haber una defensa de la monarquía brutal. Bueno, ha salido Vox, el PP, el PSOE de momento está en silencio. Claro, el PSOE tiene muchas dificultades, porque su base no es monárquica, pero sin embargo la cúpula está muy comprometida con la monarquía. Es decir, el PSOE se ha convertido en un partido dinástico. ¿Por qué? Pues porque fue el momento de la transición y se produjo ese fenómeno y entonces no lo era, pero se convirtió y ha sido, bueno, hasta el momento de la abdicación, quien justifica en buena medida la abdicación del rey. La abdicación del rey es Rubalcaba. Rubalcaba y Felipe González, sí. Pero el que hace el discurso, bueno, primero salió inmediatamente Cibrián y Felipe González, aquello salió
tumba, ¿no? Todo el mundo a defender la monarquía. Pero quien hace la defensa, y la hace además Rubalcaba de una manera que no se ha resaltado. Rubalcaba lo que hace es volver a leer el discurso de Gómez Llorente en la Constituyente. El discurso que hace Rubalcaba para justificar la abdicación del rey es el mismo discurso, literalmente el mismo discurso de Gómez Llorente en las Cortes Constituyentes, ¿no? O sea, que era una forma de renovar en cierta medida el compromiso del PSOE que se hizo en ese momento constituyente en torno a la monarquía, ¿no? Y está ahí, está. Entonces, ahí hay un cierre de fila que en el PSOE yo creo que va a tener muchos problemas para mantenerlo, ¿eh? Yo creo que el PSOE va a tener muchos problemas para mantenerlo en esta crisis que inevitablemente se va a tener que abrir, porque una sociedad no puede, una vez que sabe lo que sabe, negarse a investigar eso. Eso es una última pregunta antes de pasar a la situación actual. Profesor, hay mucha gente que para defender a las monarquías parlamentarias dicen que cosas muy avanzadas que chocan contra la Iglesia Católica, como es la eutanasia, precisamente se están logrando en lugares donde hay monarquías parlamentarias. E incluyen ahí, dentro de eso, a España y la discusión sobre la eutanasia. Vamos a ver. Las monarquías parlamentarias han sido, o los regímenes democráticos mejores o de los mejores que han existido nunca en el mundo son monarquías parlamentarias, ¿no? Eso no quiere decir. Lo que pasa es que España no es una monarquía parlamentaria. Tiene muchos elementos de monarquía parlamentaria, pero no es una monarquía parlamentaria. Porque el rey juega un papel, tiene un principio de legitimidad propio y que él considera que tiene la posibilidad de intervenir discrecionalmente en el sistema político español cuando lo estima oportuno, ¿no? Y en España se cuenta, la figura del rey cuenta como un elemento del sistema de poder y eso lo marca todo, eso lo marca todo. Entonces, claro que la sociedad española ha evolucionado y sigue evolucionando. Y en algunos terrenos, eso ya pasó, pero evolucionó incluso bajo el régimen de Franco. Evolucionó incluso bajo el régimen de Franco. La secularización que se produce en la sociedad española se produce bajo el régimen de Franco. Y por eso cuando se hacen las primeras elecciones del 77, la sociedad vota como vota. Y la gente se lleva la sorpresa que se lleva. Porque miren ustedes que se ha producido por debajo una secularización de la sociedad y una modernización de la sociedad. Pero ahí hay un corsé que lo limita, que limita la evolución, que limita, y que es esa restauración monárquica que impide que la sociedad española pueda expresarse en toda su complejidad y que llega a determinado momento que se encuentra con un corsé que la limita. En otros lugares, claro, la legitimidad democrática, incluso en monarquías parlamentarias, la legitimidad democrática es superior a la legitimidad monárquica porque... Es que no existe nada más que la legitimidad democrática, que no admite la existencia de competidores. Claro. El problema de la legitimidad democrática es que es una legitimidad que no admite la existencia de competidores. Punto. O sea, no existe nadie por encima, como ocurre con las monarquías. Usted no tiene. Y entonces, en España, en la Constitución está resuelto. La Constitución, la corona es un órgano, no es un poder del Estado. Pero, sin embargo, no lo es. Y eso se nota, por ejemplo, ambigüedades. Hay ambigüedades en la Constitución que lo notan. Y la fórmula en la que existe, en la que se reconoce el principio de legitimación democrática en Europa es la soberanía reside en el pueblo del que emanan todos los poderes del Estado. En España se dice los poderes del Estado. Se quita el todos. Realmente, si uno coge la Constitución, dice, mire usted, no hay ningún problema, porque la mención del pueblo español salta del artículo 1.2 al 66.1, que es el primero de las Cortes Generales, y en la que se dice que las Cortes Generales representan al pueblo español. Y por lo tanto, no hay ninguna mención al pueblo español ante el 66.1 y por lo tanto la corona no es poder del Estado porque no tiene ninguna conexión con el principio de legitimidad democrática. Eso así parece, y dice, bueno, está claro. Pero entonces, ¿por qué no se pone el todos? ¿Por qué se deja esa ambigüedad? Se deja esa ambigüedad porque está el rey. Ya. Yeah. Y porque el rey, y por lo tanto, de facto, el rey juega. Y entonces el rey no. Ordinariamente el sistema español funciona como un sistema de monarquía parlamentaria. Ordinariamente. Pero extraordinariamente no. Entonces, por ejemplo, el caso más grave que tuvimos, caso del 1 de octubre del 17 en Cataluña, y el 3 sale el rey. Y sale el rey diciendo lo que dijo. Eso es una monstruosidad.
Eso es inimaginable. Y en los momentos excepcionales son los momentos decisivos, son los que... ¿Por qué es inimaginable que la jefatura del Estado en un momento de tensión muy fuerte territorial salga, ¿no?, a opinar de alguna manera representando supuestamente al conjunto de los españoles? Porque en un momento, precisamente en los momentos de tensión es cuando se tienen que resolver los problemas por los órganos que tienen legitimación democrática directa. Un órgano que no tiene legitimación democrática no puede intervenir. No puede intervenir. Yo menos apoyando una de las partes. De ninguna de las maneras. Es que usted no puede intervenir. Otra cosa es que si se produce una catástrofe de cualquier de usted aparezca como diciendo, bueno, hay que ponernos, tenemos todos juntos y dar ánimo a la población, etcétera. Pero en un momento en el que hay una crisis política y constitucional de esa naturaleza y donde hay posiciones tan diversas, tú no puedes salir y además salir tomando partido, riñendo, haciendo la forma en que lo hizo, ¿no? Eso es inimaginable en una monarquía parlamentaria. Yeah. Casi para irnos. El rey estamos acostumbrados a que nos felicite las Navidades en un ánimo de familia católica, apostólica y romana, aunque después el rey ha tenido amantes y queridas y eso se compadece mal con la familia que nos recomendaba, o en otros momentos relevantes de la historia de España. Sin embargo, ayer salió, pensábamos que era para dar explicaciones sobre esa fortuna que la propia jefatura del Estado ha señalado como ilegal, y sin embargo no escuchamos nada, sino lugares comunes respecto de la unidad de los españoles en un tiempo de crisis. Bueno, yo es que nunca pensé que iba a dar explicaciones, ¿eh? O sea, yo creo que el rey ha hecho el comunicado y dice, con este comunicado ya he solucionado el problema. Bueno, pues está claro que no, pero él salió ayer y se le vio el lenguaje corporal. Para mí, más que lo que dijo fue el lenguaje corporal. Era el de una persona que se sentía avergonzada y que se sentía sin legitimidad para dirigir a la española. Entonces, claro, eso es lo terrible. Eso es lo terrible, que tú te encuentras con un jefe del Estado que en un momento como este, en primer lugar, que saca el comunicado cuando lo saca. Tú no puedes sacar el comunicado el mismo día que se hace el estado de alarma. Y con un país que está angustiado y encima le metes tú el problema. Eso no se puede hacer en ese momento. Cuando usted tiene ese problema desde hace año y pico. La elección del momento, ese día por la noche, ya es un error además, porque si cree que iba a distraer a la gente del problema suyo, pues al contrario, lo resaltaba todavía más, ¿no? Y además provoca la reacción y el rechazo que ha provocado. Y además que si pretende cerrar con ese comunicado, no lo va a conseguir. No lo va a conseguir. Esto se tardará un poco más o se tardará un poco menos, pero esto no puede. Una sociedad no puede respetarse a sí misma, mirando para otro lado una vez que se sabe. Llama un poco la atención que Vox quiera apropiarse, no igual que de la bandera o del catolicismo, que quiera apropiarse y haga una defensa férrea de la monarquía. No, pero es que a mí no me extraña, porque Vox representa lo que ha sido el pensamiento más tradicional y más reaccionario de toda la historia de España, que es un pensamiento que se traduce en que España es monárquica o no es. O sea, las constituciones españolas eran constituciones de la monarquía española, no de la nación española o del Estado español, sino de la monarquía española. España era monárquica o no es. Y eso es lo que es Vox. Eso es lo que representa Vox. La cosa más casposa, más reaccionaria, es el trono y el altar, es volver casi al mundo preconstitucional, ¿no? Al carlismo, a la década ominosa, a los momentos más horribles de la historia de España. Esto es lo que representa Vox. Una última pregunta. ¿Qué salida democrática después de, ya digo, como usted ha planteado, como tú has planteado, hace más de un año, Felipe VI sabía que su padre estaba en negocios ilegales, no fue a la fiscalía a denunciarlo, sino que ha esperado y solamente ahora que ha estallado, implicando además en un oscuro entramado donde aparece el CNI, aparece Villarejo, aparece diarios sin ningún tipo de credibilidad como OK Diario queriendo dirigir los ataques.
en mitad de todo este jaleo, ¿cuál es la salida, ¿no?, que tiene que esperarse de una democracia? Yo creo que aquí las Cortes Generales, con todos los déficits que tienen las Cortes Generales, pero es el único órgano democráticamente constituido de manera directa, las Cortes Generales tienen que enfrentarse con este problema. Las Cortes Generales tienen que enfrentarse con este problema. Es decir, no se puede excluir, habrá que constituir una comisión de investigación y habrá que obtener toda la información, porque no es un problema judicial, no es un problema judicial, que es un problema político, ante todo un problema político. La sociedad española exige tener una respuesta política y que su órgano de expresión, las Cortes Generales, el órgano que ellos han legitimado democráticamente directo con su voto, estudie el tema y dé una explicación. Que después hay juicios, bueno, que los haya, pero eso es secundario. Es que nos estamos intentando, estamos pervirtiendo y pensando que son los jueces los que realmente tienen que dar respuesta a tu problema. No, mire usted, los jueces están para lo que tienen, para lo que están, pero para dar respuesta a un problema de naturaleza política como es este, y cuál es el lugar que tiene que tener la corona, la monarquía dentro del sistema político, eso tiene que hacerlo las Cortes Generales. Eso tiene que hacerlo las Cortes Generales. Claro que cuando lo intentó hacer en el año 23 acabó como acabó, fue con lo que le estaba Primo de Rivera, ¿no? Con el golpe de Primo. Es costumbre monárquica el morirse en España fuera de nuestro país, ¿no? Parece que vamos en esa dirección. Eso es un indicador de la relación de amor-odio que ha tenido la sociedad española con su monarquía. La historia de España es una historia, el motor de la historia de España es la crisis de legitimidad de la institución monárquica. Ese es el motor de la historia de España. Lo fue en 1808, cuando se produce la transmisión de la corona a Napoleón Bonaparte en un convenio privado, que así se titula el tratado, mediante el cual se transmite la corona por parte de Carlos IV y Fernando VII, y viene la reacción del pueblo español, y ahí viene la Constitución de Cádiz. Después, en 1833, con la muerte de Fernando VII sin descendiente varón, las guerras carlistas y la Constitución de 1837. Pues en 1868, el exilio de Isabel II, y entonces viene el sexenio, por 1931, el exilio de Alfonso XIII, y siempre hay una crisis de legitimidad monárquica en el origen de todos los ciclos constitucionales de la historia española, siempre. Y estamos repitiendo, es decir, esto no es nuevo, lo que está pasando ahora mismo es de una manera distinta, porque la historia nunca se repite en los mismos términos, pero es lo que ha pasado a lo largo de toda nuestra historia. La crisis de legitimidad de la monarquía es lo que hace siempre evolucionar la historia constitucional. Y como tienes en la calle el 15M y después la ruptura del bipartidismo, que ha sido la gran amenaza para la monarquía. Profesor Pérez Royo, ¿optimista ante la salida que puede suponer esta deslegitimación de la monarquía en España? Vamos a ver, yo lo que creo que es que estamos en un momento en el que, claro, tenemos el coronavirus y la crisis que no sabemos cómo está ahí, cómo se va a salir, ni cómo va a quedar ni España ni ningún país del mundo. Y por lo tanto, yo creo que ahora mismo la crisis de la monarquía es algo que complica, pero que no es el elemento central de lo que va a ser el futuro del país. Yo creo que la forma en que salgamos de la crisis del coronavirus va a marcar mucho más que ninguna otra cosa. Y dentro de ese marco, que no sé si volveremos nunca a una normalidad como la que hemos tenido antes, sino que lo nuevo que venga sea distinto de lo que hemos vivido hasta ahora. Dentro de eso tendremos que encajar también el problema de la monarquía, como tendremos que encajar el problema de Cataluña, o sea, que es otro problema específico que tiene el Estado español constitucional. Pues muchísimas gracias, Javier. ¿Cómo llevas el confinamiento? Yo bien, yo estudiando, escribiendo y haciendo mucho deporte en casa. Yo hago todo, tengo una rutina ahí en la que me meto a no menos de 3 horas diarias de deporte. Todos los ejercicios que me han enseñado en pilates y cosas esas, los repito a lo largo del día varias veces. Entonces, mucho deporte y seguir estudiando y escribiendo. Y bien. De momento lo llevo bien. Tengo unas condiciones que son muy... Tengo una casa que está bastante bien, soleada, amplia. Tenemos un montón de habitaciones, mi mujer y yo, con lo cual no tenemos ningún problema
de los que tienen gente que tienen menos recursos de los que tenemos. Por lo tanto, yo no me puedo quejar en absoluto. No me voy a quejar lo más mínimo, porque creo que soy un privilegiado por mi trabajo profesional de siempre. Pues para los que hemos estado estudiando toda nuestra vida, pues quedarnos teniendo libros y teniendo cosas, pues no supone un gran problema. Drama. Así es. Porque soy un vicioso del deporte, con lo cual también eso me compensa también, ¿no? Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, muchísimas gracias por estar aquí en esta frontera desde nuestros confinamientos. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo.